Bienvenidos a Píldora de Ideas. El día de hoy les traemos el resumen de El viaje de mi vida, escrito por Robert Iger, quien traza su carrera desde los rincones de una red de televisión estadounidense hasta convertirse en CEO de Disney. Como él mismo enfatiza, alcanzar la cima no siempre fue un camino fácil. La historia interna del renacimiento de Disney. Disney es un peso pesado indiscutible del entretenimiento. Sus películas generan miles de millones de dólares y capturan la imaginación de millones de espectadores. Agrega las ventas globales de mercancías y un imperio de parques temáticos y tendrás los ingredientes para una de las operaciones mediáticas más rentables e influyentes del planeta. El ascenso de Disney a su posición actual podría parecer inevitable a la luz de la retrospectiva, pero la compañía que presentó al mundo a Mickey Mouse estaba en serios problemas cuando el actual CEO, Robert Iger, asumió el cargo en 2005. Después de una serie de éxitos en la década de 1990, la famosa unidad de animación de Disney comenzó a producir una serie de costosos fracasos. Era hora de un cambio. Robert Iger debe gran parte de su éxito en la vida a la influencia de su padre. Robert Iger creció como el mayor de dos hijos en una casa de 2 niveles en Oceanside, una ciudad de clase trabajadora en Long Island, Nueva York. Su madre era una ama de casa cálida y amorosa, su padre, un publicista que había servido en la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, era una persona más difícil. Sin embargo, en última instancia, fue este último quien tuvo la mayor influencia en Iger. Graduado de Wharton, una renombrada escuela de negocios en Pensilvania, el padre de Iger era un hombre inteligente y talentoso propenso a la meditación y la autoduda. Más tarde, Iger descubrió que había sido diagnosticado con depresión maníaca. Su legado duradero fue fomentar el sentido de curiosidad de su hijo. Un ávido lector, había llenado los estantes de libros de la familia con las obras de grandes escritores estadounidenses. Cuando Iger no estaba leyendo a Mark Twain, Faulkner o Hemingway, estaba discutiendo política con su padre, un liberal vocal que una vez renunció a un trabajo para escuchar a Martin Luther King Jr. dar un discurso. Iger rápidamente aprendió que a su padre no le importaba lo que hiciera con su tiempo siempre y cuando lo estuviera utilizando productivamente, y lo usara para mejorarse a sí mismo. Un golpe de suerte le dio a Iger su comienzo en el negocio de la televisión. La carrera de Iger comenzó con un encuentro fortuito. En 1974, su tío Bob se estaba recuperando de una cirugía en una cama de hospital en Manhattan, quien compartía su habitación con un ejecutivo de bajo nivel en la compañía ABC, una de las principales redes de televisión del país. Es imposible decir si fue el aburrimiento o la vanidad lo que lo motivó, pero este ejecutivo decidió que quería impresionar a Bob. Durante los días siguientes, alardeó de su reputación como un magnate corporativo. Bob cayó en la trampa y mencionó que su sobrino de 23 años estaba buscando trabajo. El ejecutivo le dio su número y le dijo que se lo pasara a Iger. Cuando Iger lo llamó, el ejecutivo avergonzado pidió algunos favores y le consiguió una entrevista en el pequeño departamento de servicios de producción de ABC. Así de simple, Iger fue contratado. El puesto pagaba $150 a la semana y era muy poco atractivo. El papel de Iger era simple, presentarse donde se necesitara y hacer lo que fuera necesario. Eso significaba levantarse a las 4:30 am para organizar escenarios, coordinar carpinteros y electricistas, y hacer pequeños encargos. En el otoño de 1978, le asignaron trabajar en The Main Event, un concierto televisado de Frank Sinatra en la ciudad de Nueva York. Una noche, a Iger se le encargó comprarle enjuague bucal a Sinatra. Cuando regresó con una botella de Listerine, conoció al gran hombre en persona. Tan elegante como siempre, Sinatra lo agradeció con un billete de $100 y un encendedor de cigarrillos dorado. El trabajo también tenía otros beneficios. Durante el rodaje, Iger conoció a un supervisor de operaciones de estudio en ABC Sports. Impresionado por su actitud proactiva, el supervisor contrató a Iger para trabajar en la división más rentable de la red. ABC Sport era diferente a otros departamentos.
Los nuevos compañeros de trabajo de Iger vestían trajes a medida y mocasines Gucci, se codeaban con atletas y celebridades, y disfrutaban de almuerzos famosamente animados en los mejores restaurantes de Nueva York. Durante su tiempo con la división, Iger cruzó el Atlántico en un Concorde, cenó en París y condujo autos deportivos en Mónaco. Iger también aprendió mucho, especialmente de Ron Arley, un periodista deportivo pionero que fue uno de los primeros en la industria en adoptar nuevas tecnologías como cámaras de ángulo inverso y repeticiones en cámara lenta. Arley le enseñó a Iger que la única forma de sobrevivir en los negocios es estar un paso adelante de que los demás. La decisión de Iger de quedarse en ABC fue la mejor decisión de su carrera. En marzo de 1985, Iger tenía 34 años y acababa de ser nombrado vicepresidente de ABC Sports. En un patrón que se repetiría a lo largo de su carrera, su ascenso coincidió con un importante cambio. Ese año, una pequeña empresa de medios llamada Capital Cities Communications compró la red por $3.5 mil millones. Los nuevos propietarios eliminaron de inmediato los beneficios anteriormente disfrutados por los empleados de ABC Sports. Las limusinas con chofer desaparecieron de los estacionamientos, las cuentas de gasto se redujeron y los viajes en primera clase se convirtieron en cosa del pasado. Eso realmente no preocupaba a Iger. Lo que sí le molestaba era que Cap Cities había contratado a un externo, el ejecutivo veterano Dennis Swanson, para dirigir su departamento. Sin embargo, cuando anunció que iba a renunciar, el presidente Dan Burke le dijo que se calmara, si se quedaba, se aseguraría de que Iger fuera nombrado vicepresidente senior de programación. Cada carrera tiene puntos de inflexión o decisiones que cambian radicalmente el futuro. Para Iger, esta fue una de ellas. Decidir quedarse en ABC fue la mejor decisión que jamás tomó. Su nuevo jefe, Swanson, era afable, enérgico y contagiosamente optimista, en resumen, un gran jefe. Al igual que Burke y el presidente de Cap Cities, Tom Murphy, estaba feliz de delegar decisiones a quienes lo rodeaban. Siempre que se respetaran las restricciones presupuestarias, al personal de alto rango como a Iger se le permitía liderar proyectos. Iger prosperó en este entorno. El punto culminante llegó en 1988 cuando fue puesto a cargo de la cobertura de ABC Sports de los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary en Canadá. De alguna manera, funcionó y las calificaciones fueron históricamente altas. ¿La recompensa de Iger? La presidencia de toda la división de entretenimiento de ABC. Arriesgarse con el programa de televisión de un cineasta de culto ayudó a afianzar la reputación de Iger. Iger tenía mucho trabajo por delante cuando asumió su nuevo puesto en Los Ángeles como presidente de ABC Entertainment. Su primera tarea era decidir la programación para la temporada 1989 a 1990. ABC aún tenía un par de programas populares en su haber, pero estaba perdiendo terreno rápidamente ante su rival más cercano, NBC. Lo que ABC necesitaba era un éxito. Elegir uno no habría sido fácil en el mejor de los casos, pero Iger estaba completamente fuera de su profundidad. No entendía cómo se hacían las cosas en Hollywood y los creativos bajo su control lo consideraban poco más que un ejecutivo molesto de Nueva York. Lo que sí tenía era convicción. Según él, el liderazgo se trata todo sobre la humildad. Después de todo, pocas cosas son menos inspiradoras que un líder fingiendo conocimiento. El reverso de esa moneda es que también tienes que liderar realmente. Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, haces las preguntas que necesitas hacer, te pones al día y luego encuentras el coraje para tomar decisiones difíciles. Cuando presentaron a Iger el piloto de un misterio de asesinato poco convencional sobre la muerte de una reina del baile en un pueblo llamado Twin Peaks, tomó una de esas decisiones difíciles, lo encargó. David Lynch, el creador del programa, se había hecho un nombre con películas de culto surrealistas como Eraserhead y Blue Velvet. Los directores creativos de ABC admiraban su trabajo, pero simplemente no creían que tuviera éxito en la televisión en horario estelar. Iger mantuvo su postura.
El panorama mediático estaba cambiando y si ABC quería mantenerse al día con la competencia de los nuevos canales de cable, los videojuegos y los VCR, necesitaba captar la atención de los espectadores. El drama extravagante de Lynch encajaba perfectamente para lograrlo. Cuando se emitió el episodio piloto de Twin Peaks el 8 de abril de 1990, 35 millones de espectadores sintonizaron para descubrir de qué se trataba todo el revuelo. Fue uno de los programas más exitosos de ABC en años. Desafortunadamente, eso no duraría. A medida que avanzaba la temporada, la trama comenzó a divagar y los espectadores perdieron gradualmente el interés. A largo plazo, sin embargo, eso no importaba. Al tomar una apuesta tan arriesgada, Iger llamó la atención de los medios y de Hollywood. Comenzó a recibir llamadas de cineastas como Steven Spielberg y George Lucas ansiosos por hablar sobre proyectos futuros. Fue un momento definitorio en su carrera que lo ayudó a afianzar su reputación. A pesar de su éxito personal, los primeros años de Iger con Disney fueron un punto bajo en su carrera. La audacia de Iger no pasó desapercibida dentro de ABC, y en septiembre de 1994, fue ascendido a director de operaciones o COO. Fue un gran logro, pero no habría tiempo para descansar en los laureles. 6 meses después, el CEO de Disney, Michael Eisner, comenzó a investigar si ABC estaba en venta. En enero de 1996, las dos compañías se fusionaron en un acuerdo por valor de $19.5 mil millones. Fue una decisión oportuna para Disney. Una serie de éxitos de taquilla como La Sirenita y El Rey León, así como la expansión de Eisner de los parques temáticos y resorts de Disney, habían dado un impulso a la compañía a fines de los años 80. Sin embargo, para mediados de los años 90, el gigante del entretenimiento estaba en problemas. La famosa unidad de animación de Disney había perdido su chispa creativa y sus películas recientes habían sido fracasos costosos. La adquisición de activos de ABC como el canal de deportes por cable y ESPN le dio a Eisner un respiro mientras Disney intentaba recuperar su éxito. Ese era un trabajo con el nombre de Iger en él. Eisner había insistido en que el COO de ABC recibiera un nuevo contrato de 5 años antes de que se concluyera la fusión. Cuando Iger estuvo de acuerdo, fue puesto a cargo de la división de medios de Disney. Mirando hacia atrás, Iger considera que los primeros años en su nueva posición fueron los más desalentadores y poco productivos de su carrera. Eso se debió en gran parte a la cultura corporativa de Disney. Tom Murphy y Dan Burke habían creado una estructura abierta y descentralizada en ABC. Mientras se mantuviera dentro del presupuesto y se comportara éticamente, se te daba independencia. Disney era diferente. Allí, cada decisión tenía que pasar por planificación estratégica, una unidad repleta de MBAs de Harvard y Stanford. Los proyectos solo recibían luz verde después de que se hubieran analizado los números y Eisner lo hubiera aprobado. También había problemas de personal. El antiguo número 2 de Eisner, Frank Wells, había muerto en un accidente de helicóptero en 1994. El puesto había quedado vacante hasta la fusión, cuando Eisner contrató a Michael Ovitz, el fundador de la principal agencia de talentos de Hollywood. La ruptura de Michael Eisner con Pixar y el shock del 11 de septiembre combinados pusieron fin a su periodo como CEO de Disney. En septiembre de 1999, Eisner organizó una reunión con Iger. Frustrado por la estructura corporativa de Disney, Iger estaba considerando renunciar. Ahora, pensó, podría ser despedido antes de tener la oportunidad de renunciar. Eisner le había dicho a Tom Murphy que nunca consideraría a Iger como su sucesor. Cuando entró a la reunión, estaba convencido de que iba a ser despedido. Pero Eisner lo sorprendió. No lo estaban despidiendo, lo estaban ascendiendo a CO y dándole un puesto en la junta directiva de Disney. Claramente, el trabajo constante de Iger había cambiado la opinión de Eisner. Ahora era el número 2 oficial de Disney y el siguiente en la línea para suceder a Eisner cuando se retirara. Eso sucedería más pronto de lo que nadie esperaba. Disney estaba luchando por mantenerse al día en un entorno mediático cambiante.
Tenía una tabla de salvación: su relación con Steve Jobs de Apple. Jobs también era el CEO de Pixar Animation Studios, el socio creativo más exitoso de Disney. Las dos compañías habían acordado coproducir, comercializar y distribuir 5 películas a mediados de los años 90. Toy Story, la primera película animada digitalmente de larga duración, se estrenó en 1995. Fue un éxito y recaudó más de $400 millones en todo el mundo. La vida de los insectos en 1998 y Monsters, Inc. en 2001 generaron otros $600 millones. Las tensiones entre Disney y Pixar aumentaron durante el desarrollo de Toy Story 2. La idea original había sido lanzarla directamente a video, pero a medida que los costos aumentaban, se decidió mostrarla primero en los cines. ¿El punto de conflicto? Jobs argumentaba que debería contar para el compromiso de 5 películas de Disney, Eisner afirmaba que no debería, ya que era una secuela. Las cosas ya eran lo suficientemente malas, pero estaban a punto de empeorar. En 2001, los ataques del 11 de septiembre hicieron que el mercado de valores se desplomara y obligaron a la familia Bass, el mayor accionista de Disney, a vender 135 millones de acciones por valor de $2.000 millones. La fuerte caída en el turismo global, por otro lado, afectó los ingresos de los parques temáticos de Disney. Disney estaba en crisis y Eisner comenzó a entrar en pánico. Eso llevó a decisiones erróneas. Desesperado por exprimir todo lo posible del acuerdo de Disney con Pixar, se negó a ceder con Jobs. Poco le disgustaba más a Jobs que ser intimidado y, a principios de 2004, declaró públicamente que nunca volvería a trabajar con Disney. Unas semanas después, los accionistas de Disney se rebelaron. Cuando el 43% de ellos retuvo su apoyo a Eisner, estaba claro, su posición se había vuelto insostenible. La pregunta ahora era quién iba a sucederlo. Iger convenció a los accionistas de Disney para que lo nombraran CEO con un plan audaz para revivir la compañía. Cuando las corporaciones se encuentran en crisis, buscan agentes de cambio externos para resolver sus problemas. Disney no fue diferente. Entregar las llaves al subalterno de Eisner no era exactamente el plan. Si Iger quería convertirse en el nuevo CEO de Disney, iba a tener que convencer a muchos escépticos. Por suerte, tenía un as bajo la manga: el consultor político y gerente de marca con sede en Los Ángeles, Scott Miller, un antiguo contacto de la época de Iger en ABC. Miller no anduvo con rodeos cuando se conocieron por primera vez. Esto, le dijo a Iger, sería una campaña política. Para salir victorioso, tendría que ganar la batalla por el alma de la marca. Pero, ¿cómo se suponía que debía hacer eso? La respuesta de Miller fue simple: establecer sus prioridades. El papel de un CEO es proporcionar un mapa de ruta. Cuando les dices a las personas dónde estás ahora, dónde quieres estar y cómo vas a llegar allí, les das puntos de referencia que les ayudan a enmarcar sus decisiones. Dicho de otra manera, eliminas el trabajo de adivinanza de sus vidas cotidianas. Después de su reunión con Miller, Iger se decantó por 3 prioridades estratégicas para Disney. Esta fue su propuesta ante la Junta y los accionistas. Disney necesitaba dedicar más tiempo y capital a crear películas y personajes memorables. En el mercado actual, los consumidores se enfrentan a una cantidad abrumadora de opciones. Disney necesitaba abrazar las tecnologías de vanguardia. Esto significaba tanto aprovechar la tecnología para crear nuevos productos como usarla para distribuir esos productos. Esto último era vital. A menos que los consumidores pudieran acceder al contenido de Disney de formas más amigables, móviles y digitales, la corporación tendría dificultades para mantenerse relevante. Disney necesitaba convertirse en una compañía verdaderamente global y aprovechar los mercados emergentes como India y China. Atender a los consumidores en estos mercados, afirmó Iger, no solo ayudaría a Disney a expandirse, sino que también lo obligaría a crear nuevos tipos de contenido. Fue un caso persuasivo. En marzo de 2005, la Junta de Disney se reunió para tomar su decisión. Esa tarde, Iger recibió una llamada.
El trabajo de CEO era suyo. La adquisición de Pixar ayudó a cambiar la fortuna de Disney. Steve Jobs fue una de las primeras personas a las que Iger llamó como CEO de Disney. Reparar las relaciones con Pixar era esencial para el futuro de la corporación. Jobs estaba distante y la oferta que ofreció a Iger era correspondientemente unilateral, a cambio de renunciar a los derechos de secuela de todas las colaboraciones Disney-Pixar. Disney recibiría una escueta participación del 10% en Pixar. Eso era inaceptable, pero Iger tenía otra idea: comprar Pixar directamente. La junta no estaba convencida. Pixar estaba valorada en $6.000 millones y Jobs, que detestaba a Disney, poseía la mitad de sus acciones. Incluso si Disney accedía a desembolsar esa cantidad de efectivo, Jobs nunca iba a vender. Sin embargo, Iger estaba convencido de que esta era la única manera de avanzar. Cuando Disneylandia de Hong Kong abrió en 2005, se había dado cuenta de que los personajes se mostraban en carrozas ceremoniales. Películas como La Sirenita, El Rey León y La Bella y la Bestia de los primeros años de Eisner estaban bien representadas, al igual que los personajes de las películas de Disney Pixar como Toy Story y Buscando a Nemo. Preocupantemente, no había un solo personaje de Disney de la década anterior. En resumen, el estudio de animación de Disney era un desastre. Y los números reflejaban eso. Durante esos 10 años, Disney había invertido $1.000 millones en nuevas películas y había perdido $400 millones, mientras que Pixar había acumulado éxito tras éxito. Gran parte de esto se debía al trabajo pionero de sus líderes tecnológicos y creativos, John Lasseter y Ed Catmull. Si Disney iba a prosperar, necesitaba su ayuda. En el otoño de 2005, Iger llegó a su casa y llamó a Jobs para pedirle una reunión para discutir una idea loca. Jobs, que amaba las propuestas radicales, no quería esperar para escuchar la propuesta de Iger. Seguro de que Jobs lo iba a rechazar con risas, Iger se lo dijo de inmediato. Silencio. Después de lo que parecía una pausa interminable, Jobs dio su respuesta. Sabes, esa no es la idea más loca del mundo. Para principios de 2006, se había alcanzado un acuerdo. Disney compraría Pixar por $6.4 mil millones y garantizaría la libertad creativa e independencia de Lasseter y Catmull. A cambio, recibiría los derechos de producción y tecnología de Pixar. Esta sería la base sobre la cual el propio estudio de animación de Disney se construiría al reinventarse. Los resultados hablan por sí mismos. Desde Toy Story 3 y Toy Story 4 hasta Ratatouille y Los Increíbles, Disney Pixar ha realizado algunas de las películas familiares más taquilleras de los últimos 15 años. La adquisición de Marvel por parte de Disney fue un golpe financiero y creativo. Pocas empresas poseían los derechos de tantas historias interesantes como Marvel Entertainment. Marvel había luchado financieramente durante años, pero estaba sentada sobre un tesoro de personajes de cómics perfectamente adaptados para las operaciones cinematográficas, de televisión, de parques temáticos y de mercadería de Disney. Solo había un problema. El accionista mayoritario de Marvel era un hombre legendariamente duro y reclusivo llamado Ike Perlmutter. Convencerlo de vender sería difícil. Afortunadamente, Iger tenía a Steve Jobs. Si había algo que Jobs odiaba más que los videojuegos, eran los cómics, pero dejó de lado sus sentimientos personales y aceptó ayudar a Iger. Perlmutter era un hueso duro de roer, pero incluso él no pudo evitar impresionarse cuando Jobs personalmente lo llamó para avalar la integridad de Iger. El 31 de agosto de 2009, Disney anunció que estaba comprando Marvel por poco más de $4.000 millones. Para muchos, fue una decisión desconcertante. Como señalaron los periódicos, el acuerdo ni siquiera cubría a los personajes más conocidos de Marvel. Por ejemplo, los derechos de Spider-Man habían sido vendidos a Columbia Pictures mientras que Fox poseía X-Men y The Incredible Hulk. Pero Iger había hecho su tarea. Disney, argumentó, no necesitaba estos nombres conocidos. Marvel tenía suficientes historias convincentes en sus bóvedas para hacer grandes películas. No se equivocaba. En abril de 2019,
Disney lanzó su 20ª película de Marvel, Avengers, Endgame. Fue un éxito instantáneo y eventualmente recaudó más de $2.000 millones en taquilla. Si bien superó a algunos de sus predecesores, Avengers no fue un golpe de suerte. De hecho, las producciones de Marvel de Disney en promedio han recaudado alrededor de $1.000 millones cada una. Más importante aún, Disney es ahora una voz líder en los debates culturales en todo el mundo. Toma Black Panther. Cuando se estrenó en 2018, los críticos dudaban de si una película de superhéroes ambientada en un país africano ficticio con protagonistas negros resonaría con una audiencia masiva. No solo recaudó más de $1.000 millones, también fue aclamada como un hito. El futuro de Disney descansa en el éxito de sus innovadores servicios de transmisión. El gran mentor de ABC de Iger, Ron Arley, le había enseñado que si no innovas, mueres. Fue una lección que guió su enfoque para dirigir Disney. Cuando se convirtió en CEO en 2006, ya estaba claro que la relación de los consumidores con el entretenimiento y el contenido de los medios de comunicación estaba cambiando. Plataformas y servicios de transmisión eran el futuro y Disney necesitaba entrar en acción. ¿Pero cómo? Había dos opciones: comprar una plataforma o crear una. La segunda opción fue descartada rápidamente. Construir una plataforma habría sido una inversión masiva y habría tomado años. Comprar una, por otro lado, era costoso pero permitía a Disney pivotar inmediatamente hacia nuevos mercados. Las plataformas más conocidas, como Google, Apple, Amazon y Facebook, claramente estaban fuera de la mesa. Incluso si Disney pudiera haberse permitido comprarlas, eran simplemente demasiado grandes para ser absorbidas por completo. Eso dejó varias alternativas más pequeñas. En agosto de 2016, Disney compró una de ellas, BAMTech Media, un servicio de transmisión de béisbol que había diseñado a medida una plataforma para que HBO alojara la 5ª temporada de Game of Thrones. Disney pagó $1.000 millones por una participación del 33% en BAMTech. Hoy, ha expandido eso a una participación del 75%. Entonces, ¿cuál es el plan de Iger? En una palabra, innovación. En 2018, Disney utilizó BAMTech para lanzar su propio servicio de transmisión global de deportes, ESPN+. A finales de 2019, esto será seguido por Disney+, un servicio de transmisión a pedido que albergará todo el contenido propiedad de Disney. A corto plazo, eso es enormemente disruptivo. Al retirar sus programas de televisión y películas de servicios de transmisión alternativos como Netflix, Disney está básicamente renunciando a cientos de millones de dólares en tarifas de licencia anuales. A largo plazo, sin embargo, esta decisión marca nada menos que la reinventación total de Disney. Gracias a estas plataformas, la corporación ya no dependerá de intermediarios como cines y distribuidores, en cambio, podrá entregar su contenido directamente a los clientes. Y hay mucho contenido para repartir. En marzo de 2019, Iger logró otro acuerdo, una fusión con 21st Century Fox por un valor de alrededor de $52.000 millones. Eso significa que Disney ahora posee los derechos no solo del contenido de Marvel y Pixar, sino también de algunas de las franquicias más lucrativas de Fox como X-Men y Fantastic Four, así como los derechos de distribución de Star Wars. Y este fue el resumen de The Rat of a Lifetime escrito por Bob Iger. Si te gustó el contenido, danos like y suscríbete para más resúmenes. Si quieres comprar el libro, la liga está en la descripción. Muchas gracias.